Maiteiroru magmávape. Toveta ñag̃uahẽporãjoaite ko pyharevépe ojehechakuaa, oñemomba'e ha oñembojopoitahápe heta ñanderapicha ha temimoemby akóinte omba'apóva lengua de señas paraguaya ñemyasãi ha ñemombaretépe opaite hendárupi ñanerëtã Paraguay ryepýpe. Muy buenos días a todos los presentes. Bienvenidos a la ceremonia de homenaje y entrega de reconocimiento a profesionales e instituciones con destacada trayectoria en la promoción, fortalecimiento y difusión de la lengua de señas paraguaya en los distintos ámbitos de la República del Paraguay. Saludamos a las autoridades presentes, a los directores, jefes de departamento, representantes de organismos nacionales e internacionales, docentes, estudiantes. Sean todos bienvenidos. El 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional de las Lenguas de Señas, con el fin de concienciar sobre la importancia de estas para la plena realización de los derechos humanos de las personas sordas. La mencionada fecha constituye una oportunidad única para apoyar y proteger la identidad lingüística y la diversidad cultural de todas las personas sordas y otros usuarios de la lengua de signos. Es importante resaltar que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce y promueve el uso de las lenguas de señas. Establece que tienen el mismo estatus que las lenguas habladas y obliga a los Estados partes a que faciliten el aprendizaje de la lengua de señas y promuevan en diversos ámbitos de la sociedad. Según la Federación Mundial de Sordos, existen aproximadamente 70 millones de personas sordas en todo el mundo. Más del 80% vive en países en desarrollo y como colectivo utilizan más de 300 diferentes lenguas de señas. En conmemoración de esa fecha tan importante, en el marco de la protección de los derechos lingüísticos de las personas sordas, la República del Paraguay, a través de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, en el marco del cumplimiento de su gestión misional, enmarcada en la Ley 4251/10 de lenguas y la Ley 6530/20, que otorga el reconocimiento oficial a la lengua de señas paraguaya como lenguaje de comunicación, instrucción, promoción a la identidad, cultura y derechos lingüísticos de las personas con discapacidad auditiva del Paraguay. Plantea este acto de entrega de reconocimiento a promotores de la lengua de señas paraguaya en diversos ámbitos de la sociedad, con el objetivo de valorar y reconocer el compromiso de la comunidad sorda paraguaya, instituciones, servidores públicos y profesionales oyentes que trabajan por la promoción y defensa de los derechos lingüísticos de las personas sordas del Paraguay. Dando inicio a nuestro acto, nos ponemos de pie para la entonación e interpretación del himno nacional paraguayo a cargo de los estudiantes de la Primera Escuela Paraguaya de Sordos. Los recibimos.
AUYBT, Temimbo Ecuera, Primera Escuela Paraguaya de Sordos, Pehuajpe. A continuación, tendremos el saludo de Su Excelencia, el Ministro Secretario Ejecutivo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, don Javier Viveros. Maiteyo Pao Epe, ni Amanañan de Yocoy. Bueno, autoridades presentes, distinguidos invitados, queridos galardonados, señoras y señores, muy buenos días. Por ahí, la lengua de señas es como una luz que ilumina los silencios, una melodía que se canta con las manos y con el alma. Cerramos hoy una semana de celebración de la lengua de señas paraguaya. Durante varios días se fueron sucediendo muestras de arte, espacios de encuentro y reflexión, campañas de promoción, lanzamientos de libros, todo alrededor de la lengua de señas. Hemos presentado el audiolibro, justamente en este lugar, hemos presentado el audiolibro del Principito en lengua de señas paraguaya, trayendo hasta la comunidad sorda de nuestro país una joya de la literatura universal. Pienso en cada niño sordo que por primera vez va a poder escuchar con los ojos esta historia que le tocará el corazón. Y en este día especial celebramos la diversidad y el compromiso de quienes, con su trabajo diario, hacen posible que la lengua de señas paraguaya se expanda, se consolide y ocupe el lugar que le corresponde en nuestra sociedad. Reconocemos hoy a las personas e instituciones que, en los diferentes ámbitos en los que actúan, se han convertido en guardianes y promotores de ese idioma, de este idioma que permite la comunicación, la inclusión y la participación de miles de paraguayos. La lengua de señas paraguaya es comunicación. La lengua de señas paraguaya es cultura. La lengua de señas paraguaya es dignidad. Queridos galardonados, el trabajo que ustedes hacen nos recuerda la importancia de la empatía y de la inclusión. Nos enseña que la igualdad de oportunidades comienza por garantizar que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan expresarse plenamente, ser escuchadas y comprendidas. Como Secretaría de Políticas Lingüísticas, renovamos nuestro compromiso con la comunidad sorda. Grandes logros vemos en el horizonte. Ya un comité trabaja para la estandarización de la lengua de señas paraguaya. Se aproxima también la academia, el carnet de traductor e intérprete y más piezas de literatura. Estos logros no son simples trámites, son puertas que se abren, son caminos que permitirán que la lengua de señas tenga la fuerza y el prestigio que merece. Anhelo que esta ceremonia sea un acto de gratitud y a su vez un compromiso colectivo. Que cada uno de nosotros, desde el lugar que ocupa en la familia, en la escuela, en el trabajo, dé un paso hacia el aprendizaje y la valoración de la lengua de señas paraguaya. No está de más aprender inglés, francés o chino, pero aprender nuestra lengua de señas paraguaya es aprender a dialogar con nuestra propia gente, con nuestros compatriotas. Así construiremos una sociedad más digna y justa, donde nadie quede fuera de la conversación de nuestra vida en común, porque un Paraguay verdaderamente humano será aquel donde todas las voces, también las que se dicen con las manos, sean escuchadas. AUYBT, muchas gracias. AUYBT Neñere, Zambujara Javier Viveros. Seguidamente tendremos las palabras de la representante del Ministerio de Educación y Ciencias, la señora Digna Gauto. La escuchamos. Buenos días para todos, para todas.
Quiero primeramente agradecer todo el esfuerzo que hizo las instituciones educativas en esta semana, de todos los departamentos más capital, por dejar por sobre todo una herencia no solamente para la comunidad sorda, sino para todos. El trabajo que han realizado ha sido bastante exitoso, difundido, reconocido, y creo que hoy con este reconocimiento, con este acto de reconocimiento a los promotores, a los intérpretes, a los traductores de lengua de señas, realmente es significativo y simbólico. Son un puente para las comunidades. Se valora el trabajo diario que realizan y sobre todo asumimos con usted el compromiso de seguir trabajando para que realmente todo lo proyectado sea realmente un éxito y sobre todo el derecho que le corresponde sea garantizado. Quiero también agradecer a todo el equipo, en nombre del señor ministro, a su equipo de trabajo que realmente magníficamente esta semana, coordinando el esfuerzo de todo, de cada una de las acciones que se han llevado, fue realmente bastante significativo también. A la directora Celia, que ha encabezado todo este trabajo, y por sobre todo, vivir que podemos trabajar en equipo entre diferentes instituciones del Estado. Yo creo que esta semana se vivió, se sintió eso, y hay que seguir fortaleciendo esos lazos. Sentimos que nos falta mucho por hacer, nos falta mucho para llegar, pero este trabajo en equipo nos fortalece y no nos sentimos solos, porque realmente la educación tiene que llegar a todos y de diferentes formas. Así que muchas gracias, y que realmente este día no sea solamente un reconocimiento para ustedes, sino que todos los días sigan siendo ese puente que tanto necesitamos entre las comunidades. Gracias. Agradecemos sus palabras a la señora Digna Gauto. A continuación tendremos las palabras de la ejecutiva de CAF, María del Mar Leguizamón. Bueno, buenos días. Gracias a todos por acompañarnos hoy, pese a la lluvia. Gracias a los niños que nos acompañan hoy de la primera escuela paraguaya de sordos. Es un gusto tenerlos en nuestra casa hoy. Desde CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, para nosotros es un gusto haberlos acompañado en esta semana de celebración. Celebramos la inclusión y celebramos que por medio de este avance podemos acortar las brechas. Creemos que este evento forma parte de nuestro compromiso con la inclusión social. Apoyamos iniciativas que promuevan la accesibilidad, la equidad y el reconocimiento de la diversidad en los países de América Latina y el Caribe. Entendemos que la inclusión es un prerequisito para el desarrollo. Trabajamos para que todas las personas sin discriminación tengan más oportunidades reales en su día a día. Diseñamos y financiamos proyectos concretos en educación, deporte, turismo, para acortar esta brecha. Hoy celebramos con ustedes este evento. Fue un gusto participar del lanzamiento del videolibro El Principito, traducido por una gran persona que hoy nos acompaña también en el escenario. Y espero que este sea solo el inicio. Hemos apoyado también a las comunidades indígenas y espero que este sea el inicio de muchas actividades juntos a fin de lograr esta inclusión tan anhelada. Gracias a todos. Agradecemos las palabras de la ejecutiva de CAF, María del Mar Leguizamón. A continuación, tendremos un homenaje póstumo
a un luchador incansable y defensor de la lengua de señas paraguaya, a través de la proyección de un material audiovisual en donde visualizaremos su historia de vida. Nuestra eterna gratitud a don Emilio Pineda por su incansable labor como referente, promotor y defensor de los derechos de las personas con discapacidad auditiva en nuestro país. Llegó a la Secretaría de Políticas Lingüísticas en el año 2017, preocupado por la educación de los niños sordos en el Paraguay, manifestando su sueño y su anhelo en jerarquizar y otorgar un reconocimiento especial a la lengua de señas paraguaya, para que a través de ese marco legal se pueda capacitar a los docentes y garantizar la enseñanza de los niños sordos en su lengua materna. La Secretaría de Políticas Lingüísticas, en atención a tan importante solicitud, integró la Comisión Nacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, CONADIS, e instaló la Subcomisión de Información, Comunicación y Lengua de Señas a nivel institucional. Y desde esa instancia, impulsó el trabajo de creación del anteproyecto de la Ley 6.530/20, que otorga el reconocimiento a la lengua de señas paraguaya y su respectiva reglamentación, a través del Decreto Presidencial 9274/2023. Estos marcos legales sentaron las bases para la creación de la Dirección General de Lengua de Señas y la constitución del Equipo de Investigación de la Lengua de Señas Paraguaya, integrado por referentes de la comunidad sorda paraguaya, Ministerio de Educación y Ciencias, especialistas y expertos en la lengua de señas, con el objetivo de trabajar por la normalización y estandarización de la lengua de señas paraguaya. Cabe destacar que don Emilio pudo ser testigo y celebrar en vida la aprobación de la Ley 6.530 y su respectiva reglamentación. Y en su honor nos queda seguir trabajando en equipo, con su misma vocación, perseverancia, responsabilidad y patriotismo, por la promoción y defensa de los derechos lingüísticos de las personas sordas en Paraguay. En ese sentido, se dice que el ser querido nunca muere. Su recuerdo quedará siempre en el corazón de quienes lo amaron. Eterna gratitud, don Emilio Pineda. Seguidamente, damos lectura a la resolución número 241/25 de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, dependiente de la Presidencia de la República. Resolución número 241, por la cual se otorga reconocimiento a promotores de la lengua de señas paraguaya en el marco de las acciones misionales de promoción y revalorización lingüística impulsadas por la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Asunción, 25 de septiembre del 2025. Visto el memorándum número 67/24 de la Dirección General de Lengua de Señas, en el que solicita el reconocimiento a promotores de la lengua de señas paraguaya en el marco de las acciones misionales orientadas a la promoción y revalorización lingüística de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, dependiente de la Presidencia de la República, y considerando que la Constitución Nacional, en su artículo 140, establece que el Paraguay es un país pluricultural y bilingüe. Son idiomas oficiales el castellano y el guaraní.
la ley establecerá las modalidades de utilización de uno y otro. Que el acto de reconocimiento promueve la lengua de señas como signo de identidad lingüística y cultural de la comunidad sorda, enmarcados en la Ley 4251/10 de lenguas y la Ley 6530/20, que otorga reconocimiento oficial a la lengua de señas paraguaya. Que el artículo número 34 de la Ley número 4251/2010 de lenguas establece que la Secretaría de Políticas Lingüísticas es la autoridad de aplicación de la presente ley. Por tanto, y en ejercicio de sus atribuciones legales, el ministro secretario ejecutivo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas resuelve. Artículo primero. Otórguese reconocimiento a promotores de la lengua de señas paraguaya en el marco de las acciones misionales de promoción y revalorización lingüística impulsada por la Secretaría de Políticas Lingüísticas, conforme a la nómina de anexo que forma parte de esta resolución. Artículo segundo. Comuníquese a quienes corresponda y archívese. Firma Magíster Javier Viveros, ministro secretario ejecutivo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Y ahora llega el momento solemne y esperado por todos. Procederemos a la entrega de 20 reconocimientos a profesionales, instituciones que promueven el uso y la difusión de lengua de señas paraguaya. Para el efecto, solicito en el escenario, por favor, la presencia del ministro don Javier Viveros, de la señora Digna Gauto, directora general de Educación Inclusiva del Ministerio de Educación y Ciencias, así también la presencia de los directores generales de la SPL, la señora Celia Godoy, directora general de Lengua de Señas, don Arnaldo Casco, director general de Investigación Lingüística, don Alcibiades Brites, encargado de despacho de la Dirección General de Planificación Lingüística, y de doña Rosana Bogado de Orué, directora general de Documentación y Promoción de las Lenguas Indígenas. También pedimos a doña María del Mar Leguizamón, ejecutiva de CAF, nos acompañe en el escenario, por favor. A continuación, convocamos a los siguientes galardonados a este escenario. Sebastián Céspedes es el actual presidente de la Federación Nacional de Personas Sordas del Paraguay, FENAPAS, quien asumió el cargo recientemente tras el fallecimiento del señor Emilio Pineda. Es un líder destacado en la comunidad sorda del Paraguay, con una gran capacidad para explicar y difundir información a las asociaciones de sordos del país. Su trabajo ha sido fundamental para animar a la comunidad sorda y promover la enseñanza de la lengua de señas en diversos ámbitos y en especial en el ámbito educativo. Ahullebete, don Sebastián Céspedes. Convocamos ahora a la señora Gabriela Martínez. Es instructora de lengua de señas en la función pública y presidenta de la Subcomisión de Educación de la Organización Deportiva de Sordos. La misma coordinó el 8º Campeonato Internacional de Jóvenes Sordos, el 8º Campamento de Jóvenes Sordos realizado en Paraguay, en el departamento de Itapúa, en febrero del 2025. Muchísimas gracias por su presencia a la señora Gabriela Martínez. A continuación, convocamos al escenario a la señora Josefa Noelia Beatriz Benítez. La profesora Josefa Noelia Beatriz Benítez es usuaria nativa de la lengua de señas paraguaya y se ha destacado por su compromiso en la promoción, enseñanza y fortalecimiento de esta lengua, que constituye un patrimonio lingüístico y cultural de la comunidad sorda del Paraguay. En su labor como docente de la primera Escuela Paraguaya de Sordos, ha contribuido significativamente
al desarrollo de espacios inclusivos de comunicación, sirviendo como referente para estudiantes, colegas y familias. Su trayectoria refleja el valor de la lengua de señas, no solo como herramienta de comunicación, sino también como eje de identidad y cultura. Convocamos seguidamente a la profesora Gloria Beatriz Chávez Fernández. Ella es docente de educación escolar básica, es licenciada en Ciencias de la Educación y especialista en educación inclusiva. A lo largo de su carrera, ha desarrollado una labor ejemplar en el ámbito de la inclusión educativa. Apoyó y acompañó a alumnos sordos y a la promoción de la lengua de señas paraguaya, convirtiéndose en una referente en su comunidad. Ella forma parte del proyecto de sensibilización sobre la comunidad sorda y la lengua de señas, a través del cual realizan visitas a escuelas, colegios y universidades para difundir conocimientos básicos, promover la cultura sorda y generar espacios participativos. Convocamos a la señora Paloma Cecilia Chávez Zelaya. Ella es una persona sorda, funcionaria pública, y ocupa el cargo de jefa del Departamento de Política de Género. Impulsa programas de capacitación y promueve la inclusión a través del uso de la lengua de señas en el Departamento Central. Convencida de que la comunicación es un derecho para todos. Actualmente se encuentra en proceso de defensa de su tesis en Administración de Empresas. Por otra parte, es secretaria de la Comisión Directiva de la Asociación Paraguaya de Sordos y trabaja para motivar, empoderar y abrir oportunidades a las personas jóvenes sordas, fomentando su participación activa en la sociedad. Convocamos ahora a Rocío Natalia Venegas Medina. Rocío es una persona sorda, es servidora pública de la Gobernación del Departamento Central. Actualmente se desempeña como encargada de despacho de la Dirección de Asistencia Social, coordina programas de apoyo social y promueve la importancia del uso de la lengua de señas como herramienta de inclusión. Recientemente se graduó como licenciada en Desarrollo Sostenible. Es presidenta de la Subcomisión de Jóvenes de la Asociación Paraguaya de Sordos. Convocamos ahora a Raquel Ramírez. Ella se ha destacado por su labor especializada en la enseñanza del español como segunda lengua a personas sordas del Instituto Desarrollo desde el 2020. Su práctica profesional articula con excelencia dos sistemas lingüísticos de naturaleza totalmente distinta: la lengua de señas paraguaya, que es visogestual y ágrafa, y el español escrito, oral, auditivo y alfabético. Convocamos seguidamente a Andrés Echagüe. Andrés Echagüe es docente renombrado en la educación superior. Es especialista en matemáticas y es egresado de la Universidad Nacional de Asunción. Enseñó a los estudiantes sordos en la carrera de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía UNA. Actualmente sigue colaborando con la formación de personas con discapacidad auditiva. Convocamos seguidamente a Leopoldo Sánchez. Es un renombrado docente de educación superior con amplia trayectoria y aportes en la formación de profesionales. Es profesor de la carrera de Tecnicatura en Traducción e Interpretación de Lengua de Señas en el Instituto Técnico Ubumaraná. Es orientador de las pasantías de los estudiantes sordos y ha colaborado en las distintas actividades misionales de la institución y carrera respecto a la formación, extensión, tutoría y evaluación de trabajos finales de los estudiantes.
Instituciones promotoras de lengua de señas paraguaya. Paraguay Educa. Es una asociación civil sin fines de lucro y desde el año 2008 promueve la tecnología e innovación educativa con la visión de que cada niño en Paraguay debe desarrollar competencias tecnológicas y habilidades para la vida. Apoya la inclusión y los derechos lingüísticos de las personas sordas. Entre sus logros más recientes se destaca la publicación del primer material de historia del Paraguay en lengua de señas, un material accesible y único en el país, que constituye un hito en la educación inclusiva. Seguidamente es galardonado Po Arandú. Es una sociedad de responsabilidad civil que se consolidó en el año 2020 con un equipo multidisciplinario de profesionales sordos y oyentes. Su labor en favor de los derechos lingüísticos y culturales de la comunidad sorda se remonta a más de una década de trabajo ininterrumpido. Desde sus inicios, impulsa proyectos innovadores que producen materiales educativos e informativos en formatos accesibles, promoviendo la equidad y la inclusión, en articulación con organismos nacionales e internacionales como Paraguay Educa, UNICEF y el Ministerio de Educación y Ciencias, así como con otras instituciones públicas y de la sociedad civil. Entre los logros más recientes de Po Arandú se destaca la publicación del primer material de historia del Paraguay en lengua de señas, desarrollado en alianza con Paraguay Educa, un material accesible y único en el país que constituye un hito en la educación inclusiva. También está galardonada la Gobernación del Guairá por promover la aplicación de la Ley 6530/20, que otorga el reconocimiento de la lengua de señas paraguaya en la gestión misional a través de la implementación de capacitaciones a funcionarios públicos de la institución y de la zona de influencia. Galardonada la Gobernación Central por promover planes y programas de capacitación sobre la inclusión a través del uso y la promoción de la lengua de señas en la gestión misional y en los servicios de extensión comunitaria, con el objetivo de motivar, capacitar y abrir oportunidades a las personas sordas, fomentando su participación activa en la función pública y en la sociedad. También es galardonada la Municipalidad de Encarnación por impulsar la aplicación de la Ley 4251/10 de lenguas y la aplicación de la Ley 6530/20, que otorga el reconocimiento de la lengua de señas paraguaya a nivel institucional a través de la implementación de talleres de capacitaciones y charlas de sensibilización a funcionarios públicos de la institución y de la zona, promoviendo y garantizando los derechos lingüísticos de las personas sordas. Traductores e intérpretes. Convocamos a Ariel Torres, intérprete de lengua de señas desde el 2010. Ha participado en diversos cursos de profesionalización y perfeccionamiento de técnicas de interpretación. Se desempeña como profesional de lengua de señas en el ámbito educativo y técnico en la Dirección General de Educación Inclusiva del Ministerio de Educación y Ciencias en el Centro de Producción de Materiales Accesibles. Trabajó en proyectos como libros digitales accesibles con enfoque DUA, plazas accesibles, así como intérprete de lengua de señas en distintos ámbitos académicos y educativos. Además, es promotor de la lengua de señas en ámbitos sociales, culturales y artísticos. Galardonado don Germán Adalberto Rodríguez Campuzano,
Recibe el galardón el señor Marcelo Guaiburú. Don Germán Rodríguez es intérprete en lengua de señas paraguaya, con experiencia de 24 años en la profesión. Cuenta con amplia experiencia de trabajo en el Paraguay, específicamente en asociaciones de sordos y en el Centro de Relevo del Ministerio de Economía y Finanzas, así como en proyectos con la comunidad sorda del Paraguay. Volvemos a convocar al señor Marcelo Guaiburú, esta vez para recibir el galardón otorgado a Daisy Elizabeth Valbuena Sayas. Ella es intérprete de lengua de señas paraguaya del Ministerio de Economía y Finanzas. Brinda servicios profesionales de comunicación accesible para las personas sordas, apoyando a las personas con discapacidad auditiva en la comunicación en línea a través del WhatsApp. Seguidamente convocamos a Rita Patricia dos Santos. Ella es intérprete, traductora e instructora de lengua de señas paraguaya, con más de 20 años de experiencia en el ámbito de la educación, la inclusión y la defensa de los derechos de las personas sordas. Realizó estudios superiores como técnica en traducción e interpretación de lengua de señas. A lo largo de su trayectoria, ha trabajado en reconocidas instituciones como la Asociación Cultural de Sordos, la Sociedad Paraguaya de Sordos, la Asociación de Adultos Mayores Sordos del Paraguay y en proyectos vinculados a la Federación Mundial de Sordos. En el ámbito religioso, mencionamos al galardonado Julián Pessoa Osuna. Él es modelo lingüístico y traductor certificado de Sociedades Bíblicas Unidas. Trabaja actualmente en la traducción de la Biblia a la lengua de señas paraguaya. Es una persona muy amigable, multifacética y en su tiempo libre cumple el rol de herrero y chofer. Y del ámbito literario mencionamos también a la galardonada Verónica Avente. Ella es paraguaya, maestra, escritora de literatura infanto-juvenil, apoya la traducción e interpretación de materiales educativos en lengua de señas paraguaya. Promueve la sensibilización sobre la importancia del uso y la promoción de la lengua de señas en diversos ámbitos, y en especial en el ámbito literario. Estos son entonces los 20 galardonados de la edición de promotores de la lengua de señas paraguaya, año 2025. Agradecemos la presencia de las autoridades en el escenario y los invitamos a volver a ocupar sus asientos. Muchísimas gracias. Agradecemos también a los compañeros intérpretes que hoy nos están acompañando en esta actividad. Muchísimas gracias a ellos. Tenemos seguidamente un ratito más y vamos a ver un video muy interesante. Ocurrió un día lluvioso. Seguidamente Inmediato. vamos a tener la Ciudad producción natal. de un audiovisual. Mi mamá estaba cerca, cosiendo hamaca. Vino mi hermano menor de 2 años, con una sombrilla que sacó del depósito. Yo le reté y le dije que la vuelva a su lugar, pero él se enojó y me pegó con la sombrilla. Y una de las puntas del paraguas me entró en el oído. Ahí me mareé completamente y perdí el conocimiento. Después de varios días, desperté aquí en Asunción, en el Sanatorio Español. Había mucha gente del hospital alrededor mío. Ellos hablaban, pero yo ya no escuchaba absolutamente nada.
solo escuchaba una serie de sonidos, como globos explotando en mi cabeza, hasta que me desperté. Cuando perdí la audición, mi vida cambió completamente. Se terminó la costumbre de compartir con mis amigos, porque tenía que irme al médico para hacerme tratamientos aquí en Asunción. Tenía una supuración difícil de curar. Tomaba meses y meses medicamentos, pero nada daba resultado. El tratamiento se hizo largo y yo me volví muy flaco como un esqueleto. Yo deseaba que todo vuelva a ser como antes, pero era solo el comienzo. Cuando era pequeño, a veces me discriminaban o se burlaban de mí por mi condición de sordo. Yo no les escuchaba y no les hacía caso. Pero una vez uno mayor cayó. Él me empujó y me pegó. Yo me fui llorando a casa y le conté a papá. Antes, cuando chico y perdí la audición, aproveché que mi papá acostumbraba a comprar siempre una revista que se llamaba Ñandé. Disfrutaba mucho leerla, pero también me gustaban las caricaturas que tenía. Gracias a esa revista y también a mi papá encontré mi amor hacia el arte de dibujar. Mi papá se comunicaba conmigo trazando letras en el aire y también escribiendo. Mi mamá también escribía mucho. Mis hermanos y también con mis amigos cercanos. Ellos ya estaban acostumbrados a mi sordera y buscábamos la forma de compartir comunicación. Pero igual yo me sentía muy nervioso y deprimido porque muchas cosas que ellos hablaban yo no entendía. Ellos cortaban a veces la conversación para explicarme, después se largaban a hablar, yo no podía seguir. A veces me enojaba por atrás. Con personas extrañas era más difícil, porque modulaban diferente. Ya adentro me sentía muy nervioso y a veces era malo con mi hermano menor. A veces les pegaba, les pegaba. Pero después, cuando fui desarrollando y creciendo, ahí me di cuenta que estaba muy mal. Fue pasando el tiempo y nada mejoraba. Mientras tanto, no tuve opción que adaptarme y seguir adelante como podía. Conseguí trabajo en una fábrica de cigarrillos, pero igual una parte de mí seguía creyendo que volvería a escuchar otra vez. Un día el dueño de la fábrica me dio el apoyo para un viaje a Uruguay. Allá tenía un primo que estudiaba medicina y un profesor de su facultad. Quería investigar si volvería a escuchar. Volvería a sentir esperanzas. Pero fracasó y volví a perder. Poco comencé a darme cuenta que no iba a escuchar. 5 años después abandoné mi trabajo en la fábrica por problemas de salud. Como empecé a tener más tiempo libre, decidí estudiar en la Escuela de Bellas Artes para aprender artes plásticas. El interés por el arte, especialmente por el dibujo, estaba en mí, pero solamente tenía oportunidad de mirar y copiar dibujos que veía en revistas o libros. Eso era todo. Tenía que aprender más. Así fue como entré en la Escuela de Bellas Artes. Primero no entendía. Explicaba que era zurdo y procuraba mostrarme cómo se hacía. Cómo se hacía los retratos, los modelos que se tenía que copiar.
Ahí conocí a una mujer brasileña que estaba de visita. Ella después me invitó a ir a San Pablo, Brasil. Fui y procuró ayudarme con mi problema de la sordera, pero fracasó también. Pero allí me informaron que el problema que tenía era que la conexión del nervio auditivo estaba cortada. Por eso no podía escuchar tampoco con los audífonos. Primero me deprimí, pero comencé a buscar otros caminos. Primero comencé a concentrarme más que nunca en la lectura. La lectura siempre fue mi conexión con el mundo, cuando quedé sordo. No me afectó tanto el hecho de quedar sordo porque podía vivir en diversos mundos a través de los libros. Un punto en contra era el problema de la pronunciación, que era diferente y algunos pensaban que yo era un extranjero. El libro tiene el español puro y España es diferente. También mi hermano mayor, mi padre, ellos me avisaban cuando yo usaba palabras que no se usan aquí en Paraguay. Así yo iba corrigiendo poco a poco todo corrigiendo. Poco a poco encontré lo más importante, la compañía de los sordos. Ahí encontré un mundo diferente y la depresión se acabó. Yo no entendía en principio las señas. Yendo poco a poco comencé a aprender y cada vez disfrutaba más la compañía de los sordos. También comencé a preocupar por él. A mí mismo en ellos, pero yo adentro era igual que una persona oyente. Todavía no sabía bien cómo era el mundo, la cultura, la lengua de señas de los sordos. Poco a poco, leyendo, investigando sobre los sordos del mundo, fui aprendiendo y aumentando mi conocimiento sobre los sordos y sobre sus derechos, que estaba muy discriminado entonces. La educación no era buena, el trabajo no había, los derechos no se respetaban. Yo vi eso muchos años, hasta ahora. Por eso comencé a trabajar por los derechos de los sordos. Desde que comencé a trabajar con las asociaciones de sordos, hasta ahora ya pasaron 40 años. Primero comencé como secretario del centro de sordos, después fui presidente 2 veces. Yo estoy acostumbrado a encontrar lo positivo y la potencialidad que tiene el mundo de los sordos. Falta abrir, conocer este mundo. Yo he encontrado muchas cosas, estoy contento y feliz. Es como que hay siempre un mundo diferente que no conozco. Es como abrir una puerta, encontrar cosas nuevas. Cerramos una puerta, abrimos otra y seguimos encontrando hasta que morimos. Y de esta manera pudimos revivir a través de este audiovisual las distintas facetas de la vida de don Emilio Pineda, que toda su vida luchó por los derechos de las personas sordas y nos dejó un legado que reforzar y honrar, la Ley 6530/20. Pedimos ponernos de pie y aplaudir a este incansable luchador. Muchísimas gracias. Invitamos ahora a los galardonados y posteriormente a todos los presentes a tomarse una foto oficial en el escenario. Si pueden pasar, por favor, los galardonados con sus respectivos cuadros, por favor.
También a las autoridades, al ministro, a los directores generales, a la señora María del Mar, a la señora Digna, si pueden acompañarnos en el escenario para esta foto. Muchísimas gracias. Les pido a los galardonados, a las autoridades que no se retiren, por favor, del escenario, porque ahora vamos a pedir que todos los presentes también se puedan acercar para la foto oficial de este evento. Si nos pueden acompañar todos los presentes, por favor, acá al escenario. Antes de la foto, queremos decir un muy feliz día a los intérpretes y traductores, que hoy justamente 30 de septiembre, es el Día del Intérprete y del Traductor. De esta manera damos por culminado el acto de entrega de reconocimiento a los promotores de la lengua de señas paraguaya. Agradecemos infinitamente a todos los presentes y en especial a la comunidad sorda paraguaya por el acompañamiento permanente en esta semana de celebración internacional de las lenguas de señas en la capital y en los diversos departamentos geográficos del país. Ahuillebeteo Pamabepe, Oramoirujahuere, Copujarebepe. Muchas gracias a todos por el acompañamiento en esta mañana. Ahuille.